Hola, soy Alejandro Gil de la empresa Portachavi. He dado la charla de impresión 3D Cambió mi familia y mando un saludo a Cometcon y a la ciudad de Gijón. En Canarias, pero bueno, hay gente que no da por válido. Entonces, bueno, tenemos una espinita clavada que la quitamos hace poco, que vendimos una báscula gigante a Sudáfrica. Y ahora ya por fin tenemos clientes en los 5 continentes. También tenemos clientes, bueno, en Australia, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Hong Kong, en Hawái, así sitios raros, en Chile, Argentina y bueno, toda Europa. Y en Rusia, tenemos alguna por Rusia. Pero bueno, nosotros no dejamos nunca de ir a ferias. Esta es la feria que hubo aquí, la feria de muestras, la última feria a la que fuimos, antes de la pandemia, y bueno, pues mientras Víctor los vendía allí, yo seguía diseñando cosas en la tienda. Esto ya era por otoño o noviembre y también empezamos a vender bolas de Navidad. Nosotros ya ves que nos diversificamos. Nosotros hacemos un llavero con una báscula para avión gigante, que, bueno, una bola de Navidad. Y entonces nuestra máquina que teníamos para fresar pues era un poco pequeña, un poco débil, y decidimos comprar una. Esto fue en enero y llegó en marzo, 2 días antes del confinamiento. La trajimos en un camión gigante desde donde la fabricaron, la bajamos como pudimos y luego no entraba por la puerta, no éramos capaces a levantarla y meterla en la puerta. Tuvimos que llamar a una pluma que la cogiera y la subiera con una grúa. Pasamos un poco de nervios. Creíamos que teníamos que dejar la máquina allí a la intemperie una noche hasta el día siguiente. Pero bueno, logramos que la empresa nos viniera con un camión y lo subiera adentro de la tienda. Y esto, como os digo, era 11 de marzo, o 12, y el 14 empezó la pandemia. Fue cuando nos confinaron a todos y entonces, pues como somos versátiles, pues empezamos a hacer otras cosas. Empezamos a hacer pantallas para comercios. Empezamos a hacer mamparas con ventanita, sin ventanita, para pasar documentos. Y también empezamos a hacer pantallas de protección para médicos. Estas fueron al Hospital de San Agustín, concretamente. Era un diseño que había común para toda Asturias y bueno, luego se insertaba un acetato y se enviaban gratis, eso no se cobraba, eso era algo que hacíamos altruistamente. Y también empezamos a vender todo el plástico que teníamos ahí al fondo. Esto eran los primeros días, todo el plástico que teníamos, todas las semanas nos llevaba 2 pedidos grandes de plástico, lo vendíamos todo a precio de coste, para que todo el mundo pudiera fabricar estas pantallas para los médicos. Nuestras máquinas no eran capaces de fabricar tantas como demandaban los hospitales. También sacamos una versión propia para venta a precios populares en corte láser, que también se vendió muy bien. Pero bueno, la máquina que habíamos comprado no era todo lo buena que pensábamos y dio algunos problemas. Entonces tuve que poner a mi novia pues, a ayudarme. Que la pobre estuvo ayudándome pelando cables y poniendo cables. Tuvimos que recablear la máquina entera. Pero la pandemia pues, nos obligaba a llevar las pantallas, las mamparas por Asturias. Nos llamaban de ayuntamientos del occidente, del oriente. Y si os acordáis, no podíamos viajar. Había que tener un papel de una empresa que certificara que estabas trabajando para poder moverte. Entonces, pues fichamos a papá. Le contratamos ahí para llevar mamparas. Había que llevar unas mamparas a Boal. Entonces, bueno, decidimos que las llevara, ¿eh? Estaba en el paro, le contraté y bueno, a 15 días o así. Lo que pensaba yo. Pero bueno, ahora ya veis que ahora también suelta y nos ayuda perfectamente y hace todas las labores. Y mientras tanto, pues fui diseñando una báscula más. Esta báscula la empecé a diseñar el año pasado y después de un año de montones de prototipos y con la máquina ya reparada perfectamente, pues empezamos a fresar una nueva báscula que yo tenía en mente desde hacía muchos meses. Era una báscula plegable, porque uno de los mayores costes que tenemos es el del envío,
porque nuestra caja es voluminosa, como veis, una caja muy voluminosa, que no se rompa. Entonces yo quería hacer algo compacto. Y entonces diseñamos la nueva báscula. Esta báscula se acabó de fabricar esta mañana. La vamos a presentar mañana a nuestros clientes y proveedores y distribuidores. Es esta. Está fabricada en aluminio, acero inoxidable y fibra de carbono. Y unas patitas plegables y además tiene wifi. Los datos que te da los ves por el móvil, el ordenador, el iPhone, el iPad, a través de lo que tú quieras. Y esta es la diferencia. Bueno, aquí la ves perfectamente. 3 años de diferencia entre una y otra. Entre la primera versión y la última. Y así fue como la impresión 3D cambió nuestra familia. Y aquí, bueno, pues hay que agradecer a mucha gente que nos ayuda y que colabora. Entonces, bueno, hay que agradecer a mi madre y mi padre por trabajar de sol a sol. Ayer nos vinieron a la 1 de la mañana diciendo que qué hacíamos, los vecinos, hacíamos un poco de ruido. Pero bueno, a toda mi familia, porque muchos están aquí y siempre ayudan. Y a mi amigo José Luis, que siempre nos ayudó. A Eduardo Marcos, que siempre nos ayuda también, es un amigo, que, bueno, si os acordáis, no le veis, salía en la segunda diapositiva, diseñaba las primeras impresoras aquí en Asturias. A Elena Rojas, que no está aquí, no. Bueno, que nos lleva unas clases particulares para soldar algunos componentes concretos. Una soldadora electrónica, una amiga nuestra. A Carlos Vega, que no sé si seguirá por aquí, o se fue ya. Siempre nos ayuda mucho con todo. A nuestro proveedor de plástico, que siempre se preocupa de darnos buen material, y nuestro plástico es un poco especial, no es un plástico habitual. Trabajamos formatos un poco más grandes de lo normal, un poco más industrial. A mis amigos del Club Planeador, que siempre colaboran con ideas y ayudas. A la Fundación Revillagigedo, que nos ayuda a veces cuando nuestras máquinas no dan más de sí, y sus profesores siempre nos dan consejos. Y bueno, a Impulsa y al Principado, porque a veces nos dan alguna ayuda por ahí necesaria también para continuar, y a la prensa, sobre todo a Nueva España y a TPA, que siempre vienen a vernos por la tienda, y bueno, y a un amigo de Alemania que tiene una revista bastante importante. Y esto es todo. Así que ahora, si queréis hacer alguna pregunta.